No recordaba que Ismael había tomado esas clases conmigo. Fue bastante trabajo, pero no salió tan mal después de todo, ¿no? Creo que la clase de doctrinas bíblicas fue la primera que me tocó enseñar aquí cuando llegamos, haciendo mis pininos, echando a perder se aprende, pero ahí comenzamos a aprender. La llegada de un niño al hogar es siempre, por lo menos normalmente, un motivo de felicidad, de bendición. Hay tanta anticipación, se espera, y a veces con un poquitito de aprensión. ¿Será que estará sanito, vendrá bien? Cuando nació nuestra hija Norma, nosotros estábamos en una iglesia y había un chico o dos que no habían nacido bien. Y la preocupación siempre, estará sanito, porque el sueño de los padres es que los hijos les vaya bien y que triunfen. Y en el triunfo de los hijos está la recompensa de los padres. Hace un poco de tiempo, cuando en una iglesia al salir me dijeron que una señora quería hablar conmigo y tenía en sus brazos un pequeñito. Y cuando me acerqué a ella me dijo, mi hijito no está bien. Digo, pero ¿lo has llevado al médico? ¿Qué es lo que le pasa? Me dice, no, nunca va a estar bien. Nació defectuoso. Pero entonces me dijo algo que me preocupó. Me dice, pastor, ¿por qué Dios me castigó de esta manera? Esperábamos a este niño con tanta ilusión, con tanto entusiasmo. ¿Por qué me castigó así? Y yo traté de explicarle que no era que Dios lo había castigado, que tal vez, si debemos echar la culpa a alguien, habría que echársela a Adán por el pecado. Y al contrario, Dios nos invita a echar todas nuestras culpas, nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y me di cuenta, sin embargo, que es mucho más fácil aconsejar desde afuera que estar pasando y sufriendo llevando esa carga. Pero le dije, usted está llevando, hermana, una carga que no debiera llevar, una carga innecesaria. Dios no quiso, Dios no la está castigando por eso. Los niños son heredad de Jehová. Y yo creo que pocas cosas hablan hoy de la decadencia moral de nuestro mundo, más claramente que el abuso que se le da a los niños. En el país donde nosotros vivimos ahora, cada día, promedio, 4.000 niños son asesinados antes de ver la luz del día siquiera. Y muchos de los que viven son abusados. Las palabras abuso infantil, child abuse, es parte del vocabulario casi de todos los días. En el Antiguo Testamento decíamos los niños son la heredad de Jehová, son una bendición. En los tiempos de Jesús había una preferencia, no sé por qué, no justificada, en cuanto al hijo varón. Los padres todos soñaban que tener hijos varones, inclusive tenían en algunos lugares una oración, algo que le enseñaban a los hijos varones. Bendito sea Señor, Rey del Universo, porque no nací gentil. Bendito sea Señor, Rey del Universo, porque no me hiciste esclavo. Bendito Señor, Rey del Universo, porque no nací mujer. Imagínense cómo se habrán sentido las niñas, las muchachitas en ese hogar, pero así era la sociedad de aquel entonces. Hace un tiempo se encontró una carta que un soldado romano de nombre Hilario, más o menos en tiempo de Jesús, le escribió a su esposa. Hilario había salido de Roma hacia Alejandría, una expedición militar, y entonces le escribió una carta que decía, estamos todavía en Alejandría, tan pronto como reciba el pago te lo voy a enviar, buen esposo. Cuando nazca la criatura, porque su esposa había quedado embarazada, cuando nazca la criatura, si es varón, guárdalo, si es mujer, deshácete de ella. Así era el mundo en aquel entonces. En el Nuevo Testamento encontramos una historia donde nació un niño varón en el tiempo de Jesús, en un hogar de los judíos. Y no hay duda, podemos imaginar la alegría que habrá causado a los padres, porque se consideraba que era una bendición de Dios tener un hijo varón. Es muy posible que los vecinos desfilaban por la casa de este señor para felicitarlo y a la esposa para darle el parabién, porque había nacido un hijo varón, porque Dios lo había bendecido. En aquel entonces consideraban que Dios bendecía o castigaba más o menos inmediatamente de acuerdo a lo que merecía la persona. Pero un día los padres se dieron cuenta de que este niño había nacido ciego, no podía ver. Y desde el mismo momento sintieron una carga que podemos imaginar, porque el hijito nunca podría desarrollarse normalmente como los otros niños, tal vez ir a la escuela, a prosperar, pero sobre todo, lo que más nos abrumaba era la carga de lo que le habían enseñado en su religión de ese tiempo, que era directamente un castigo de Dios. Decíamos recién, Dios castigaba inmediatamente, el hijo nació ciego, ellos pensaban, ahora, ¿por qué no estará castigando Dios? ¿Qué hacer? ¿Dárselo a los amigos, decirle a la familia? Ellos sabían que enseguida iban a comenzar las preguntas y las preocupaciones. ¿Qué habrá pasado con esta gente que parece tan santa, tan buena? ¿Quién habrá pecado? ¿Por qué Dios los castigó así? Y es posible que las personas que venían antes a visitarlos y a saludarlos, y a los parabienes ahora estaban vueltas por la otra cuadra para no pasar cerca porque eran pecadores y la gente en aquel tiempo no debía juntarse con pecadores. Es muy posible que un día le fue a visitar el pastor, el rabino, y no hay duda que cuando lo vieron venir temblaron, en vez de alegrarse que venía el pastor a visitarlo, y el rabino habrá venido con la misión que le habían enseñado en su seminario, le habían enseñado en su escuela. Y lo que a él le interesaba saber era quién había pecado, por qué Dios lo estaba castigando así. Es posible que le preguntó al esposo, ¿qué tienes que esconder? ¿Qué hay por ahí? Bueno, nada, aquí van a encontrar nada, y lo mismo la esposa. Y ellos habían desarrollado tradiciones extrabíblicas. El rabino posiblemente les pudo haber dicho, porque el rabino a mí dijo, no hay muerte sin pecado, ni sufrimiento sin iniquidad. Y si hay sufrimiento, es culpa de algún pecado por allí. Y para ellos normalmente el castigo correspondía con el pecado. Tenían explicaciones para todo. Por ejemplo, Samson, que su pecado fue cuando dijo, esta agradó a mis ojos. Él perdió los ojos, se los sacaron, era parte directamente del castigo de Dios, porque ese era su pecado. Absalón, que estaba tan orgulloso de su pelo, murió colgado de su pelo, y así ellos calculaban, cada cosa venía. Y nos dicen que muchas veces podían ellos calcular cuál era la culpa, depende del sufrimiento que tenía la persona, porque Dios castigaba más o menos de esa manera. Y es posible que el pastor, el rabino, después de hablar unos momentos con ellos, les tomó el bastoncito y se fue, pero tal vez antes de irse les citó un texto de la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. Ese fue. Y ahí quedaron los padres con el niño ciego. En ese hogar creció el niño, creció ese muchacho, un hogar triste, sombrío, lleno de culpabilidad, eran pecadores. A Jesús lo acusaron por juntarse con pecadores. Y como no se hacía eso en esa cultura, en ese tiempo. Y difícilmente se podía esperar mucho de este muchacho.
¿Qué podía hacer en la vida? No solamente por la ceguera, sino por el aislamiento de todos los demás, por la situación que encontraban. Y lo que él llegó a hacer se encuentra en esas palabras que encontramos en el capítulo 9 de Juan. No es este el que se sentaba y mendigaba. Todo lo que podía hacer era sentarse y mendigar. ¿Qué otra cosa podía hacer? Imagínense ustedes cuando le preguntaban al padre si alguien lo veía, ¿pero qué hace tu hijo? Mendiga. Yo tengo un hijo, tenemos un hijo. Y si yo tuviera que decir eso de mi hijo, a mí ni me preguntan qué hace el hijo y les digo, porque estoy tan feliz y orgulloso de lo que está haciendo. Pero todo lo que podía decir mi hijo sencillamente mendiga. Hay otras personas, niños válidas, que nacen con debilidades y defectos, que no se sientan a mendigar, que se esfuerzan y llegan a progresar y a hacer algo en la vida. Ustedes habrán oído últimamente una historia casi difícil de creer. Nosotros fuimos de cierta manera, vimos algo de eso. Hace más o menos 10 años llegó al seminario, allí en la Universidad de Ann, donde estábamos nosotros, un alumno al seminario que se llama Ray McAllister, ciego, totalmente ciego. Pero estaba estudiando teología. Estaba estudiando teología y andaba con su bastoncito. Así mismo en el seminario se consiguió una novia, se casó, la esposa le ayudaba. Y hace un tiempito salió casi todas las publicaciones nuestras. Este muchacho ciego graduó del seminario con un doctorado en teología. Y creen que en el mundo entero no ha habido nadie todavía ciego que haya sacado un doctorado por ese grado de dificultad que él enfocó para hacer su trabajo. Su trabajo fue exégesis y teología del Antiguo Testamento con énfasis en hebreo, griego y cuneiforme. Ni con 2 ojos, con 4 casi se puede hacer lo que hizo ese muchacho ciego, porque no se sentó a mendigar. Sin embargo, no el muchacho de nuestra historia. Él se sentaba y mendigaba. ¿Y por qué mendigaba? Yo me imagino tal vez para ayudar con los gastos de la casa. Es muy posible que cuando la gente se enteró de que había nacido ciego, el papá se había perdido el trabajo, porque no se podía tener pecadores en el trabajo. Sin futuro, se había resignado a vivir de la caridad, no le quedaba otra cosa, solamente mendigar. Pero no es solamente la ceguera física, que era una carga para él y para sus padres, sino lo que decíamos, lo que enseñaba la religión de su tiempo. Y eso era evidentemente un castigo de Dios. Y una cosa todavía curiosa es que el día ese que estamos hablando, de este muchacho que mendigaba, era un sábado. Él mendigaba también los sábados. ¿Y por qué? Porque sin duda no era bienvenido a la sinagoga. ¿Cómo iban a recibir a un pecador? Y los padres tampoco, así que pobrecito iba y mendigaba también los sábados. Y ese sábado parece que estaba él en su esquina sentado, mendigando, y oyó que venía un grupo de personas caminando, calculó que eran tal vez unos 10 o 12, y extendió la mano, alguien va a poner algo. Sin duda, el sábado la gente tampoco más sensibilizada, pero alguien va a poner algo, pobrecito con la mano extendida. Y de pronto, oye, uno de los discípulos, ¿quién habrá sido ese desalmado? Que dice, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? Uno pudiera imaginar, tal vez nosotros nos imaginamos que también los padres podrían haber pecado, pero los judíos creían que aunque el niño al nacer podía estar llevando ya la culpa de su propio pecado. Venían los fariseos, los escribas, se habían hecho expertos en encontrar maniobras para tratar de explicar todas las cosas que ellos más o menos entendían. Fíjense cómo trataban ellos de explicar eso, de que tal vez un niño ya podía ser culpable, venir castigado ya por algo que había pasado antes de nacer. Fíjense cómo lo explicaban algunos de los rabinos. Sobre la base de Génesis 25-22, donde dice que los hijos de Jacob y Esaú luchaban dentro del vientre de la madre de Raquel. Ellos explicaban eso de esta manera. De Rebeca. Cuando Rebeca pasaba junto a una sinagoga o institución educativa, Jacob luchaba por salir. De acuerdo a lo que dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí. Pero cuando ella pasaba frente a un templo pagano, Esaú luchaba por salir. De acuerdo a Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz. Habían todo explicado ya. Así que podía ser por los pecados de los padres o por el pecado del mismo niño, ya desde el vientre de la madre. Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres. Y yo me imagino que este pobre chico escuchó esas palabras, recogió la mano y dijo, ¿por qué no se van a discutir su teología? Y sin embargo, uno del grupo se acercó, o yo por lo menos, que dijo, ni este pecó, ni sus padres. Y él nunca había oído algo así. Nunca había oído. Todo lo que había oído era la culpa que le llevaba. Y yo imagino que este chico, que alguien dijo, con una voz muy dulce, me imagino, ni este pecó, ni sus padres, se puso de pie. Y quiso correr a la casa para darle las noticias a los padres. Los padres tampoco nunca habían escuchado eso. Pero antes de que pudiera salir, este rabino, la Biblia no da muchos detalles, pero yo imagino que Jesús se acercó, le puso la mano en el hombro. Y yo no sé cuántas cosas lindas le habrá dicho Jesús a ese muchacho. Porque Jesús se especializa en hacer sentir bien a los que sufren, a los que tienen necesidad. Vamos a hablar con él y de pronto hizo lodo, le puso lodo sobre los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y yo me imagino qué impacto habrá hecho en la vida de ese muchacho esas palabras, ese momento que pasó en la presencia de Jesús. Porque se fue. Yo imagino que podía bien haberle dicho, él no sabía que iba a recibir la vista. Me imagino que podía haber dicho a Jesús, mire Señor, ya es casi hora de ir a mi casa, ¿qué tal si me lavo en mi casa? Porque también hay agua en mi casa. No, se fue. Jesús dijo, vete para allá al estanque de Siloé, y para allá se iba. Y yo imagino que mientras se iba todavía reprochando, pobrecito. Ay, pero ni el nombre le pregunté siquiera a este rabino para saber quién era. Ay, si siquiera le hubiera dicho que la próxima vez que anda por aquí, que pase por la esquina, yo estoy siempre en la esquina mendigando, que venga a visitarme. Y sin embargo se fue hacia el estanque de Siloé, se lavó. ¿Qué habrá pensado cuando comenzó a ver su mano, el agua que caía de la mano, a ver los árboles, a ver las cosas que nunca había visto? Yo imagino que en la casa estaban un poco preocupados porque el cieguito no regresaba. Se estaba haciendo tarde y él nunca hacía otra cosa después de mendigar. Esa era la rutina. Mendigaba, regresaba a la casa y cerraban la puerta, y ahí vivían en ese contexto. Pero de pronto, en vez de oír los golpecitos del bastón del muchacho que venía regresando a la casa, oyen que alguien entra corriendo y va y abraza a los padres y le cuenta la historia. Y qué emoción, podemos imaginar, habrán disfrutado en ese momento esos padres junto con el hijo viendo, y cuando el hijo les dice, un rabino muy lindo allá me dijo que no es que ustedes pecaron ni yo, es para que se muestren las obras de Dios. Yo espero que en la Tierra Nueva va a haber un departamento de videos. Y yo quisiera ver el video cuando este muchacho se encuentra con sus padres y le quitan 2 cargas de encima, la carga de la ceguera y además la carga innecesaria que habían llevado por todo ese tiempo creyendo que era el castigo de Dios por el cual le estaban pasando por esa situación.
Los fariseos, los dirigentes religiosos, armaron todo un teatro cuando se enteraron de lo que había pasado, porque el milagro fue hecho en sábado. Imagínense ustedes, ese señor había violado el sábado. ¿Cómo podían poner eso por encima de la realidad de que estaban viendo, de que una persona ciega de nacimiento ahora veía? ¿No se le había ocurrido a alguno de ellos decir, pero no será que estamos equivocados nosotros? Que de veras este señor es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede hacer eso? A lo mejor nosotros estamos equivocados con nuestras tradiciones y la manera en que hacemos las cosas. Llamaron al muchacho, le dijeron, el señor este que te sanó debe ser pecador porque no guarda el sábado. No se hace eso en el sábado. El sábado para ellos es más importante que la gente, su tradición es más importante que la gente. Llamaron a los padres del muchacho para preguntarle si de veras era cierto que había nacido ciego. Los padres no le contestaron porque tenían miedo. Imagínate darle miedo a la iglesia, miedo a los pastores. Lo que iba a pasar, le dicen, hablen con él, ya tiene suficiente edad. Después cuando vinieron otra vez a hablar con el muchacho le dice, pues no debe ser pecador ese señor porque me dio la vista y Dios no oye a los pecadores. Y entonces fíjense lo que le dijeron ellos, los dirigentes religiosos. Tú naciste todo en pecado y nos enseña a nosotros, los dirigentes religiosos, y lo expulsaron de la sinagoga. En palabras nuestras de hoy, lo borraron de la iglesia porque había confesado su fe en el Señor Jesús. Yo pensaría que esta historia, además de todo este profundo significado humano, también es, por así decirlo, un microcosmo de lo que es la realidad nuestra, la realidad cristiana. Yo pensaría, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que el muchacho ciego, de alguna manera nos representa a todos nosotros. Porque todos nosotros nacemos ciegos espiritualmente. No porque Dios nos haya castigado, no nacemos ciegos por eso, sencillamente por lo que se llama el pecado de Adán. Dice el apóstol Pablo, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Así es la realidad, nos guste o no, y nacemos. Ese muchacho no buscó a Jesús, Jesús lo buscó a él, fue y lo encontró. Pero decíamos recién que todos nosotros nacemos ciegos espiritualmente. El Señor Jesús dijo en su conversación con Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no se puede ver. Las cosas de Dios son locura, dice la palabra de Dios, para los que se pierden. ¿Y qué cosa? ¿No? Los fariseos estaban frente a un milagro, pero no podían ver, estaban ciegos. No podían ver que era la obra de Dios, no podían entenderla, ciegos. Y el que no nace de nuevo, dijo Jesús, no puede ver, no puede entender las cosas de Dios. Yo pensaría también que de alguna manera, en algunos casos, tal vez en algunos de nosotros, los padres de este muchacho también nos representan a nosotros. Es posible a veces llevar cargas innecesarias, malentendidos, tal vez de la religión. El Evangelio es noticia de gran gozo, fue anunciado desde el comienzo. El Evangelio debe traer paz, debe hacer sentirnos bien. Y no siempre funciona así. No siempre hemos enseñado el Evangelio como de veras buenas nuevas, las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho. Hace un tiempo salió en la lección de la escuela sabática, de algunos años, algunos recuerdan, decía que muchas veces somos más crisis-céntricos que cristocéntricos. Hablamos más de crisis y problemas y lo que viene y todo lo demás, y nos olvidamos ¿qué pasa si el Señor está con nosotros? No pasa nada. En Hechos 15 hay una pequeña descripción de lo que era la realidad en aquel tiempo y que puede ser hoy. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? La religión se había convertido en un yugo que era difícil sobrellevarlo. Déjenme contarles algo que me pasó hace un tiempo que me ayuda a entender que es posible a veces llevar cargas innecesarias todavía hoy por malentendido de la religión. Nos tocó visitar una iglesia, me invitaron al estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos, para un seminario de fin de semana, tuvimos reunión el viernes, el sábado y el domingo por la mañana, y el pastor nos pidió que el domingo por la mañana habláramos de los eventos finales. Así que dedicamos un tiempo a hablar de los eventos finales, que no es lo más importante lo que viene, lo importante es que el Señor va a estar con nosotros. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, por los ríos, el Señor prometió estar con nosotros. Y ahí tenemos que hablar, no recuerdo todos los detalles, pero de pronto, ya bastante al final, un hermano levantó la mano y dice, y me llamó la atención porque era alguien que yo conocía en mi tierra, hacía muchísimos años, no lo veía por muchos años, pero era de aquella región. Y entonces me dice, sí, pastor, pero usted no ha dicho nada todavía de esos momentos cuando nos vamos a quedar solos, cuando tenemos que luchar solos, cuando el Espíritu de Dios se va a retirar de la tierra y que tengamos que vivir nosotros solos, sin ninguna ayuda de Dios. Y digo, pero ¿de dónde sacas eso tú? ¿De dónde sacas la idea que va a haber un momento cuando Dios nos va a dejar solos? Jamás nos va a dejar solos. Él dio su vida para no nos va a dejar solos. Y ahí discutimos un poco. El Señor prometió va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No imagina si va a estar con nosotros todos los días y al último momento vamos a decir, ahora a ver si te la arreglas solo. No puede ser. Sí, pastor, pero no es que vamos a tener que vivir sin mediador un día. Imagínate la salvación es por la gracia para todo el mundo igual. Imagínate que las personas que mueren ahora, por la gracia de Dios están salvas y otras tal vez no. Y que lleguemos al reino y estemos conversando allí. ¿Cómo llegaste tú acá? Por la gracia de Dios. Cosa maravillosa. Y tú también, pero al último te tocó solo. No, ¿cómo va a ser eso? Es por la gracia de Dios, todo igual. Y ese señor, yo no he visto muchos hombres llorar, pero se puso a llorar en la iglesia. Y dijo, pastor, tengo 70 años de edad y nunca gocé de la religión por miedo a esos momentos cuando tendría que arreglarme solo. Después terminamos la reunión, iba a haber una oración final y él le pidió al pastor que él quería tener la oración final. Y yo hubiera querido poder grabar la oración de ese hermano, que volcaba su corazón lleno de gratitud a Dios, porque no tenía que tener miedo que el Señor iba a estar con él. Y si la hubiera podido grabar, la pasaría acá esta mañana, porque para mí fue una inspiración oír a ese hermano orar y entregarle su vida agradecido a Dios. La historia concluye de una forma hermosa. Jesús oyó que lo habían borrado de la iglesia, este muchacho, que lo habían expulsado, y lo buscó. Así hace Jesús, así de lindo es. Lo buscó y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? No le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el muchacho le dijo, ¿quién es, Señor? Dijo, yo soy. Y el muchacho dijo, creo, y le adoró. Y yo me pregunto, ¿cuál fue la motivación por la cual este muchacho adoró al Señor Jesús? Gratitud. Por lo que Dios había hecho por él. Le devolvió la vista,
le dio la vista, le quitó la carga que había llevado sobre su alma por tantos años, una carga innecesaria y irreal, y la adoró por gratitud. Alguien escribió tan lindo una vez: la religión, el corazón de la religión es gracia y la ética es gratitud. Y las dos palabras vienen de la misma raíz en griego. Es el corazón de lo que es la vida cristiana. La religión es gracia y la ética, mi conducta, es en respuesta, en gratitud a lo que yo reconozco que el Señor ha hecho conmigo. Y qué lindo fue que esa sea la razón por la cual nosotros servimos a Dios. Que esa sea la razón por la cual en esta semana especial, en este año especial, nosotros hagamos una nueva entrega de nuestra vida a Dios por gratitud. No es lindo saber que el Señor perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados. En la historia tan linda de esta mañana con los niños, que los clavos de las manos allí los llevó Jesús para que no tengamos que llevarlos nosotros. Que Él pagó nuestra deuda y el que le sigue a Él no debe tener miedo ya de la muerte segunda, porque Él pagó esa deuda por nosotros. No hay más temor. Si podemos recordar estas palabras y vivirlas por la gracia de Dios, que la religión es gracia y la ética es gratitud. Y la persona que de veras cree en el Hijo de Dios le adora. No solamente los sábados aquí en la iglesia, de domingo a sábado le adora, vive en la presencia del Señor. Qué lindo que por la gracia de Dios esa sea nuestra experiencia, es mi oración. Los invito para que puedan